Rusia, RT. 20 de enero de 2026, segundo accidente ferroviario en pocos días en España. ¿Qué se sabe? La escena del terror que dejó el choque de un tren de pasajeros en Barcelona. Un ataque ucraniano contra un edificio residencial en Rusia daña varios apartamentos. Así responde Trump cuando le preguntaron hasta dónde llegaría para adquirir Groenlandia. ¿Qué está detrás del rechazo de Macron a unirse al Consejo de Paz para Gaza que indignó a Trump? Constatación tardía ante años de advertencia. Macron lanza un duro mensaje a Trump ante sus amenazas. Si no estás en la mesa, estás en el menú. Canadá llama a unirse contra la coerción de las grandes potencias. La respuesta de Trump sobre si todavía quiere recuperar el canal de Panamá. Trump, hemos sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros 4 días. Último momento, el avión de Trump reporta una falla y regresa a Estados Unidos tras partir hacia Davos. La razón por la que el Reino Unido planea darle la espalda al Consejo de Paz de Trump. Por primera vez en 100 años, un vecino de Estados Unidos desarrolla un plan para responder a eventual ataque de Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos predice un apocalipsis económico vinculado a Taiwán. Una reunión muy positiva. Los enviados especiales de Putin y Trump evalúan su encuentro en Davos. Estados Unidos incauta el buque Sagitta en el Caribe. Trump, el Golfo de Trump, suena bien, ¿no? El primer ministro de Groenlandia pide a su pueblo prepararse para una posible invasión de Estados Unidos. El insólito enfrentamiento de Musk con una aerolínea de bajo costo a la que amenaza con comprar. Un subestimado superalimento con verdaderos beneficios para la salud. No es el frío, el verdadero culpable de las enfermedades invernales queda al descubierto. Milagroso rescate. Madre entrega sus gemelas a los bomberos en los incendios en Chile. Trump, creo que Dios está muy orgulloso del trabajo que he realizado. Revelan la hora exacta a la que una persona promedia se apaga. ET de Varginha, la historia del extraterrestre brasileño que todavía sigue viva. La OTAN dispuesta a defender Groenlandia, pero ¿de quién? ¿Qué se sabe sobre el Consejo de Paz de Trump que aspira a ser alternativa a la ONU? Trump, solo existen 2 géneros. ¿Alguien puede adivinar cuáles son? Una abuelita se hace gamer para pagar las quimios de su nieto y ahora tiene miles de seguidores. Corre sobre el hielo, cae al mar helado y sobrevive. El dramático rescate de un adolescente en Rusia. China, CGTN. El presidente de China, Xi Jinping, destaca la importancia de un buen comienzo del nuevo plan quinquenal. El presidente Xi Jinping recibe las credenciales de 18 nuevos embajadores en China. También insta a avanzar en la construcción de una nueva asociación estratégica China-Canadá. Xi Jinping acepta las cartas credenciales presentadas por los nuevos embajadores extranjeros y también insta a reforzar la autogobernanza del Partido Comunista Chino con estándares más altos y medidas concretas. China entrega a Cuba el primer lote de ayuda alimentaria. China insta a Estados Unidos a dejar de utilizar la amenaza china. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disuelve la Cámara Baja y convoca elecciones para el 8 de febrero. Encuesta de CGTN, nada más que insatisfacción. Varias encuestas muestran disminución de la aprobación a un año del inicio de la presidencia de Trump. Dinamarca aumenta el número de soldados. Última hora, Canadá y Qatar anuncian una nueva asociación estratégica. Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió el norte de Buriatia. España, todos los pasajeros heridos han sido evacuados del lugar del accidente ferroviario. El presidente guatemalteco declara estado de sitio por 30 días. 19 fallecidos y más de 1.000 viviendas destruidas dejan los incendios forestales en Chile. China. Las llegadas sin visado se disparan desde que la isla Hainan puso en marcha operaciones aduaneras. Y, por supuesto, Iberoamérica aumenta a 40 el número de víctimas mortales por el descarrilamiento de 2 trenes en España. ¿Qué tendrá que ver Iberoamérica con España? Será por el hoy de Ibero, ¿no? Pero bueno. Irán, Hispan TV. Periodista iraní relata cómo resultó herida por disparo de terroristas. Israel destruye sede de la UNRWA en Al-Quds en ataque sin precedentes. Más noticias. Irán sobre Groenlandia. Respeto selectivo de acuerdos atormenta a Europa. Más noticias. ONG Hit Rajab denuncia a propagandista genocida israelí en Estados Unidos. Irán, nunca renunciaremos a nuestro derecho legítimo
al enriquecimiento con fines pacíficos de uranio. Alborotadores asesinaron sin piedad incluso a niñas durante disturbios en Irán, niñas de 3 y 8 años. Irán publica fotografías de algunos policías martirizados en los disturbios apoyados los terroristas por Israel y Estados Unidos. Más allá de Trump, las raíces estructurales del conflicto con Irán. Venezuela repudia mapa alterado compartido por Trump, donde aparece a una Groenlandia bajo bandera estadounidense. Turquía, TRT. El jefe de la ONU condena la demolición israelí de un complejo de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada. Estados Unidos da por concluido el rol anti-Daesh de las fuerzas de seguridad y sitúa a Damasco al frente de la seguridad. Un virus mortal azota Gaza mientras Israel sigue bloqueando suministros médicos y lanzando ataques. Trump usó la retórica del narcotráfico para atacar Venezuela, lo que muestra realmente los datos. En Gaza el miedo se sienta en la mesa. Así se siente el trauma del hambre y la escasez. Porque una intervención de Estados Unidos en Irán solo desatará mayor caos en una región ya volátil. Fidan Turquía apoya el acuerdo Siria YPG, pese a reservas, y prioriza estabilidad. La indignación selectiva de Israel por las protestas en Irán revela una profunda contradicción moral. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Defensa siria ratifica compromiso con la preservación de la unidad nacional. Mandatarios de Siria y Qatar dialogan sobre situación regional y cooperación bilateral. Qatar subraya necesidad de apoyar a Siria en su transición y reconstrucción. Presidente al-Sarraj y Masoud Barzani dialogan sobre la situación regional. El Líbano, con Almanar. El enemigo israelí continúa su campaña de sabotaje en el sur del Líbano a pesar del alto el fuego. Más noticias en destacados. Trump filtra una conversación con el secretario general de la OTAN que genera una serie de críticas. Al-Quds ocupada, Israel demuele la sede de la UNRWA en presencia de el kurdo Ben Gvir. Y aquí más noticias al respecto. Trump filtra una conversación con el secretario general de la OTAN que genera una serie de críticas. Más noticias. Presidente Berry, Israel no quiere implementar el acuerdo de cese de hostilidades. Una delegación de Hezbollah visitó al patriarca ortodoxo armenio Aram y Keshizian. Israel utiliza la guerra de permisos para paralizar las escuelas cristianas y elimina la presencia palestina en Al-Quds. Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente colapso en medio de los boicots mundiales por el genocidio de Gaza. Estados Unidos debería adquirir Groenlandia, Dinamarca es incapaz de defenderla. El gobierno de Adem, respaldado por Arabia Saudí, acusa a los Emiratos Árabes Unidos de gestionar prisiones secretas en el sur de Yemen y Emiratos Árabes Unidos lo niega. El enemigo israelí lleva a cabo ataques contra la soberanía libanesa. Venezuela, Telesur. Pérez Esquivel urge a ONU crear comisión que inspeccione secuestro del presidente Maduro. Miles se movilizan en Estados Unidos contra las políticas autoritarias de Trump. Fiscal de Venezuela denuncia a Estados Unidos por destruir el derecho internacional con una agresión militar. También Siria anuncia alto el fuego de 4 días tras acuerdo con milicias kurdas. Primer ministro de Canadá declara muerto el viejo orden mundial. Drones ucranianos atacan sur de Rusia. Al menos 4 personas mueren tras accidente de ferroviario en España. El segundo incidente grave en España en los últimos 2 días. El medio de la isla, Cuba debate. Una hora sin X. ¿Qué pasó con la conversación pública en Cuba? Venezuela declara héroes y mártires a los 32 combatientes cubanos caídos en enero. El gran dictador, dedicado a Donald Trump. Nicaragua, el 19. En vivo, séptimo juego de la final de la Liga Profesional de Béisbol entre Gigantes de Rivas y Leones de León. Nuevos proyectos de infraestructura para bienestar de las familias de Bluefields. INSS inicia pago de 362.905 pensiones en todo el país. Saludamos a las familias de Carazo que festejan en grande a San Sebastián. Radio Argelia Internacional. Arte y Cultura en el Mundo, Faudo y Lis, obra teatral adoptada en el Teatro Nacional de Argel. Efemérides sobre Palestina en el año 2025. Las autoridades marroquíes expulsan a una delegación de observadores españoles del Ayun ocupado. Ripasa, la joya arquitectónica de Argelia y las investigaciones hispano-argelinas.
República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. El nuevo plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental pretende marginar el Frente Polisario. Mohamed VI acepta la invitación de Trump para unirse al Consejo de Paz para gobernar Gaza. Argelia lanza el satélite de vigilancia Al-Sad-3A. Marruecos intensifica su actividad contra el Polisario y aumenta las amenazas en los campamentos de refugiados saharauis. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 20 de enero, al análisis Sputnik Mundo, un medio ruso. Y en lo último, joven mexicana recibe la Medalla Mundial de la Educación 2025 y amenazará a Europa con retirar de su territorio bases militares de Estados Unidos. Pues vamos a hablar de eso, precisamente, aunque sí vamos a repasar la portada. México entrega decenas de narcos a Estados Unidos para calmar la tormenta que puede venir, opinan expertos. Si la economía de Estados Unidos no repunta, la demanda global de dólares caerá gradualmente, señala especialista. Muere una persona en accidente ferroviario en Cataluña. Segundo accidente en España, confirman autoridades locales. También hablaremos de esto. Reuniones secretas empujan al presidente de Perú a una crisis a sus 100 días de gobierno. Deuda pública en Argentina llega a su menor nivel en 8 años. No, pues vamos a hablar de estas dos cosas. Las bases militares en Estados Unidos, mientras que las bases militares venían con el Plan Marshall en Europa, son con los pactos de Madrid, posterior al fracaso de Estados Unidos en Corea, que se comieron un buen pepino. Porque claro, Corea del Norte y Corea es China y les dejaron ahí, venga, si te quedas ese cachito, que ya controlaremos, ya nos jamaremos en su momento, te dejamos en paz y si no, muere, que fue lo que... Y dijeron, venga, venga, nos quedamos con Corea del Sur y ahí sí está todo. En fin, un desastre. Pero aparte de eso, el caso de España fue los pactos de Madrid. Los pactos de Madrid de 1951-1952 son unos pactos en los que se instalan 4 bases militares en España. ¿Por qué? Pues porque con el fracaso de Corea se dieron cuenta que desde el Pacífico no vale ir a Asia, hay que ir desde España, hay que pasar por medio y parar en Europa. Y entonces ya el plan Marshall de yo te pago una deuda, tú me la devuelves con intereses y me compras los productos a mí no era suficiente, necesitaban bases militares. Y ahí se estrenó en España con estos pactos de Madrid. Pero la característica fundamental de los pactos de Madrid como Comando Sur de Estados Unidos, 4 bases, es que cada 5 años hay que ratificarlos y no se tienen que ir. Pues resulta que el sinvergüenza del presidente de mi país, que no nos representa a nadie y que ha roto el mandato representativo, por tanto es absolutamente antidemocrático que siga, además de usar y pervertir figuras como son los pactos, unos pactos extraños que nada tienen que ver con el mandato representativo, o una moción de censura en su momento para llegar al poder y no desengancharse de él, que dependía exclusivamente de uno. A pocos meses ya eran las elecciones e iban a morir los dos partidos del bipartidismo español por corruptos, entre ellos él. Y entonces el PSOE, el de Sánchez, el PSOE se mantuvo y le dio respiro al PP para volver a crearse. Y fueron eliminando a sus cachorritos que habían creado para liar la parda y a los indignados, que éramos la población entera, sea de izquierda o de derecha, tenerlos calladitos y controladitos. Y ese ha sido Sánchez, un dictador. Y aparte un traidor, porque solamente se mueve por los intereses que le diga Estados Unidos y el anglo. Por lo tanto, es un traidor a la patria que también tendría que expulsarse de España. Ya expulsamos por el mismo motivo de traición a la patria a Alfonso XIII en su día. Entonces, esto es lo que está pasando. Este señor, que tiene a un ministro del transporte que solo hace estar en redes sociales como hooligan, no sabemos cuándo trabaja como ministro, ese ministro de transporte, pues resulta que, que acaban de haber 2 accidentes uno detrás de otro, donde ha habido un montón de muertes en el tren de alta velocidad y en unas supuestas vías ferroviarias estupendas que tenía España antes de irme yo de España hace 11 años, ¿eh? O sea, este deterioro y el haber metido a empresas francesas e italianas en el tren de alta velocidad a competir con lo público, haber dejado lo público reventado para hacer la privatización del transporte ferroviario, ¿esto qué coño es?
Ahora tendrá que caer el ministro, ¿no? Y ahí sentarse en el banquillo. Y Sánchez. Bueno, esto por ahí. Pues Pactos de Madrid los ha ratificado. No los ratifiques, tío, y que se larguen las bases de un país extranjero de nuestro país, de España. Y eso es lo que tendría que hacer todo el mundo. Y verás cómo el mundo era más bonito, un mundo donde no hay colonialismo, que es lo que estamos viviendo, la descolonización. Esa descolonización que se va a llevar por delante el gran colonizador anglo a Raimundo y medio mundo, porque como animal muy herido va a dar cornadas hasta el final de sus días y va a morir muchas personas inocentes, individuos que no han tenido una vida como la que tienen los gobernantes que les dan los maletines Churchill para ser traidores, como la que tienen los propios intereses creados que están detrás de esos maletines Churchill. Intereses creados que andan estirando esta gran crisis para ver cuándo pueden cambiarse a China si China les permite. Y China ha dado pena de muerte a los empresarios que se pasen de una determinada cantidad y que sean corruptos. ¿Eh? Oído cocina, estamos en época horrible y solo espero que por fin firmen la paz, claudique Estados Unidos porque no le queda otra, se elimine Israel del planeta Tierra porque es que no tiene sentido ni razón de ser, ni es judío, ni es nada. Se restaure Palestina y se deje la reconstrucción, que es el nuevo negocio de Trump y de Biden, la reconstrucción de los países a sus propios ciudadanos. A sus propios ciudadanos sin intervención de agentes extranjeros. Mira a Palestina que están terminando de rematarla, por favor. Una falsa paz. No te creas nada de lo que se está viendo hasta ahora. Y por supuesto, prepárate porque hay un cambio de orbe, eso es verdad, lo ha dicho Canadá, pero lo ha dicho Canadá diciendo un montón de mentiras para intentar seguir liándola. El cambio de orbe se llama que son los tiempos de Tzi. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información